empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó. Buenas tardes, estamos en el Alféizar como todos los martes a las 19 horas. Hoy en un martes es un 7 de octubre, no sé qué es lo que hubo en el Congreso el día de hoy, pero me sorprendí porque yo anduve por ahí y habían unos cartelones terribles. Yo no entiendo, el Congreso ahora me parece es representación de un montón de problemas. Hoy a la tarde con las boletas las boletas de qué. que no hagan la boleta de vuelta. Sí, pero para eso van a ser, o sea, los miércoles tienen marcha, ahora hacen los martes también marcha. No tienen otra cosa que hacer en este país, me parece, que hacer marcha. Un montón de gente fue a la presentación del libro de Milei en el Movistar Arena, así que no entiendo cómo la gente puede decir, sí, la gente está protestando, todos tienen problemas, y después, cuando las cámaras van y miran, hay un montón de gente que va a ver la presentación del libro con el show que hizo Milei. Son todos partidarios, ¿no? Pero hay partidarios y no partidarios. Hubo gente que vino de las provincias para poder verlo y hubo gente de acá que era de la universidad y que no es que fuera partidario, sí le gustan las ideas de Milei. Pero ahora, yo digo, tantos problemas tienen, o sea, la gente que está ahora en el Congreso. ¿Por qué? Yo no sé por qué no me acerqué a preguntar. Yo me asomé por Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña, y había un montón de banderas, había gente saliendo de los edificios con las banderas del PC. ¿Qué pedían hoy? Hoy es martes, los miércoles se repleta la plaza, pero el martes, bueno, no sé, la gente está, en realidad yo creo que los negocios están casi vacíos, reconozco que no tenemos mucha plata, es cierto, creo que la clase media más está sufriendo la falta de capacidad en lo que es moneda, pero la clase baja aparentemente, no sé, no tiene nada que hacer, entonces, más que salir con las banderitas. O se están preparando para el 26 y entonces están protestando ya desde ahora, una de dos. La izquierda, entonces se está poniendo. Es la izquierda. Claro, se está poniendo como política. Es la izquierda. Entre las semanas, sí. Bueno, no sé, a mí me sorprendió, totalmente me sorprendió, pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Me llamó mucho la atención eso es cierto. Bueno, y estamos en un día complicado, porque 7 de octubre, recordemos que el 7 de octubre de hace 2 años fue el estallido de la bomba que jamás en Israel, con todos los conflictos que eso trajo durante 2 años. Ayer estaban hablando de que se reunían para ver la conciliación de paz aparentemente, para suspender la guerra, así que, no sé, está todo muy revolucionado. Yo estuve viendo el domingo, fui a ver la última función de Hamlet Bangor 2030-2045. ¿Para qué vamos a mentir? No entendí lo que quiere decir 2030-2045, que se supone que Gabriel Daneri puso esas fechas para algo en especial, o sea, por algo que aparecía dentro de la obra, pero lo único especial que puedo creer, que yo venía pensando, era que de acá a dentro de 5 años él considerara que íbamos a volver a tener una monarquía, porque Hamlet en la época de 1600 con Shakespeare, ¿viste? Así que lo único que puede hacer es que él considere que en el 2030, 2045 volvamos a ser
un pueblo con monarcas. Es una adaptación hecha de Hamlet de Inglaterra a el 2025 acá en la Argentina, en el sur, en América del Sur. Lo único que puedo suponer es esto, y detrás de eso empecé a pensar y a elucubrar y dije, bueno, Hamlet, ¿qué pasó? ¿Quién mató a Hamlet? El hermano, Claudio. Acá tendría que ser la hermana para matarlo, ¿no? Claro. O sea, podemos tener una monarquía con dos hermanos que están gobernando en el día de hoy, pero no son dos hermanos varones, a menos que no han vendido. Pero ella la considera como si fuese un par, como si fuese un varón. Él la considera como un varón. Bueno, jefe. ¿Eh? Le dice jefe. ¿Le dice jefe? Sí, sí, Milei le dice jefe a... Mira vos. Bueno, entonces vamos a considerarlo así y vamos a suponer que Gabriel Baneri está diciéndonos que de acá, dentro de 5 años o 10, vamos a tener una monarquía y van a haber dos hermanos que se van a pelear por la corona. No sé, vamos a ver. Bueno, muchas cosas han pasado, muchas, bajo el puente, entre eso, más la entrega de los Martín Fierro, que fue la semana anterior, que estuvo muy bien llevado, yo creo que estuvo muy bien llevado, no sé si vos lo viste, ¿no lo viste? No lo vi, porque no vi nada. Fue el lunes pasado igual, así que el martes hablamos un poquito, pero no hablamos demasiado tampoco. Sí. No hablamos demasiado, después se siguió hablando durante la semana en distintos programas. Les voy a comentar que el 4 de octubre fue el Día de la Sonrisa. Es cada año el primer viernes del mes, en realidad no fue 4, fue 3 de octubre, fue el Día de la Sonrisa, porque la idea surgió de Harvey Ball, creador de la Smiley Face. O sea, el primer emoji que salió, vamos a estar así muy sencillos, desde 1999 se celebra ese día que en el 2001 Harvey falleció, pero se creó lo que fue la Harvey Ball World Smile Foundation en honor a él. Este día tan especial, que es reconocido como el Día de los Emojis, por eso es el Día de la Sonrisa, se le decía emoción hace unos cuantos años, emotion, hace unos cuantos años. Con la recaudación del festejo de ese día se hacen obras de caridad. Sonreír es importante para la salud. Ball nació un 10 de julio de 1921 y fue aprendiz de pintor de carteles antes de estudiar Bellas Artes. No sé si vos lo conocés o no lo conocés, ¿es buena? ¿Ah, no? Harvey Ball, ¿nunca lo escuchaste? No me suena el nombre, pero... En la Segunda Guerra sirvió en Asia y en el Pacífico y recibió la estrella de brigadier al heroísmo. Alcanzó el rango de coronel antes de jubilarse en 1979. Tras la guerra trabajó en una empresa de publicidad en Worcester. En 1959 abrió su empresa de publicidad. En 1963 una compañía de seguros de Massachusetts compró otra compañía de seguros de Ohio. Se desmoralizaron los empleados de esta compañía porque fue comprada por otra, y entonces la directora de promociones contrata a Harvey Ball para hacer un ícono que iba a representar la amistad en un botón. Este se presenta con una cara sonriente en un fondo amarillo. Harvey le agregó ojitos de distinta manera, porque al dar vuelta
la moneda esta, o sea, al dar vuelta este botón amarillo con la cara sonriente, teóricamente quería decir lo contrario. En vez de sonriente, o sea, si vos te vas del otro lado, lo sonriente queda para el otro lado y queda triste. La cara sería la sonriente y la seca no. Claro, entonces le agregó ojitos para que, dado vuelta, fuera el mensaje inverso. Él hizo el ojo izquierdo más pequeño que el ojo derecho. Y el ojo derecho con pestañas. La idea fue demostrar que la persona, o sea, el humano, tiene imperfecciones. Entonces, por eso hizo un ojo más pequeño que el otro y un ojo con más pestañas que el anterior. Walmart lo tomó. Hizo asimetría. Claro, hizo asimétrico, pero lo hizo asimétrico a propósito. La idea fue demostrar que todas las personas tienen diferentes formas, o sea, la cara no es totalmente simétrica en nadie. En un momento dado, los supermercados Walmart toman como símbolo de las tiendas del gigante minorista, pierde el juicio cuando pide los derechos de propiedad. En 1970 se usaron los emojis para que tengas un día feliz. Harvey murió en el año 2001 por una insuficiencia hepática, pero como dije recién, la empresa, la fundación que él creó, sigue adelante festejando los primeros viernes de octubre, el Día de la Sonrisa. Y el primer sábado de octubre, o sea, el sábado que pasó, se celebró el Día del Agua Interamericano, que se celebra desde 1993 para concientizar a la población sobre la conservación de este recurso. Es un reto para la salud y el desarrollo general. Fue una iniciativa del 23 Congreso Interamericano de AIBI de La Habana, Cuba, porque el agua es vida y su contaminación también contamina y enferma. Claro. El 9 de octubre se fundó la Unión Postal Universal, UPU. La comunidad postal celebra el Día Mundial del Correo, ubicado en la Semana Internacional de la Carta. El propósito es concientizar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana y económica de los países. En 1969, la UPU declaró 9 de octubre Día Mundial del Correo. O sea, este jueves sería el Día Mundial del Correo. Bueno, ahí tengo más cosas, pero me parece que vamos a seguir con la gente, en vez de seguir con las cosas. El 4 de octubre, el 4 de octubre no me acordé de eso, es el Día del Animal en el mundo desde 1929 por la Organización Protectora de Animales, en congreso celebrado en Viena. En 1980 el Papa Juan Pablo declara a San Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas. Él murió el 3 de octubre de 1226, a sus 44 años, y la festividad es el 4. Se sabe que nació en el Ducado de Spoleto, hijo de un rico comerciante de la ciudad,
y pasó a observar los evangelios. Vivió en la más estricta pobreza. En Egipto quiso convertir a los musulmanes, al igual que hizo Gandhi. Su vida fue simple y austera, y por este motivo, el 4 de octubre, que sería el día de San Francisco, es el día de los animales y de los ecologistas. ¿Podés ser trampa? No. Tiene un... Y bueno, el día de los animales. El dijo las tres que se puede ser enemigo. Claro. Eso es cierto. El gato contra el ratón. Claro. Y los perros contra los gatos no son. Sí, los perros cuando se crían juntos. Bueno, fuerza. Puede que tengas razón. 7, ¿no? 7, acabo de decir. El día de la Bueno, no sé. Yo no lo leí todavía. No sigue el 7 de octubre. Estaba en el 4, pero es el día de la minería, ¿por qué? Ese es igual. Eso no. Ah, no buscaste. ¿Sabes que es el día de la minería y no sabes por qué? Qué maravilloso. Ah, mira. Vos me venís a traer trabajo a mí. Ah, vos, está bien. Está bien. Bueno, Juan José Podestá, Pepe Podestá, conocido por todos, nace en Montevideo el 6 de octubre, o sea, un día como ayer, en 1858, junto a sus hermanos Jerónimo, Pablo y Antonio, sentaron las bases de una dinastía circense teatral en la Argentina. Su genial creación, Pepino, el 88, en el año 1890, con el delito de mostazo, ahí está, mira, Pepino 88, en 1890, con un enterito de payaso y una pechera. ¿Eso te dibujaste vos? Mira vos, ¿y tú lo dibujaste? Es porque era el día de ayer. La imagen de payaso. Un fondo, ¿viste? Ajá. ¿No? Pero siempre son payasos a pintar a la nariz, siempre la cartera. Sí, claro. Hay un payaso. Pero no es que. Ah, bueno. Bueno, lo tenemos a creo a Juan Moreira. También marcó el nacimiento de lo que fue el circo criollo. Se le atribuye a él la difusión del baile, el pericón. Recordemos que el pericón fue el baile que bailaron Belgrano y todas las próceres en casa de... ¿Cómo? Ese verdad, 1700. Estoy hablándote de que él nació en 1958. ¿Cómo vas a decir? No, bueno, pero... Él creó el pericón. Pepe Podestá fue el creador del pericón. Eso se bailó en la casa de Margarita Thompson. Creo que el pericón lo había bailado Manuel Belgrano en su momento, y que todo eso registrado. Fue el baile es el baile que se baila en las escuelas para el Día de la Bandera. ¿Se puede pasar un día? ¿Qué cosa, el pericón? Sí, se puede pasar, como no. Pero bueno, no sabía. Yo lo he bailado en las escuelas para el 20 de junio, Día de la Bandera. Muy elegante, ¿no es cierto? Claro que sí. Y bueno, Mariquita Sánchez de Thompson era una persona elegante de nuestra aristocracia porteña.
fue en la casa de Margarita Sánchez de Thompson, fue donde se creó, donde se hizo, ahora vamos a hablar, el primer daguerrotipo que se hizo en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, se hizo en la casa de Margarita Sánchez de Thompson. Los hombres estaban en Pérez de Largo, ¿no? Claro, ahí fue donde se cantó por primera vez el himno nacional, recordemos, en la casa de Margarita Sánchez de Thompson. Y creo que ella fue la que levantó por primera vez el himno nacional completo. Bueno, la cosa es que el Pericón lo creó, entonces, yo no me acordaba, pero bueno, fue una creación de Pepe Podestá. Fue el cuarto hijo de Pedro Podestá y de María Teresa Torterolo, que llegaron a la Argentina entre 1840 y 1842. El padre había sido abastecedor de carne en Italia. La Gran Guerra, a las órdenes de Garibaldi, se conocieron en Montevideo, se casaron y partieron a Buenos Aires en 1846. Estoy hablando de los padres de él, instalando una pulpería en San Telmo. Fueron víctimas de un rumor rosista después de Caseros, que Urquiza degollaría a los gringos, y entonces se asustan y vuelven a Montevideo, donde iban a nacer sus 6 hijos. Pepe estudió música, pero le apasionó el circo, y en 1873 fundó su propio circo en una cantera. Él era trapecista, y dentro de su compañía, yo me acuerdo que Félix Emmaus, pero no me acuerdo, no me sale el apellido, ¿sí? Y en 1877 toda la familia va a ser contratada por Pablo, espera un poquito, va a ser contratada por Pablo Raceto, y ahí van a ser Pepino, el 88, un payaso con un disfraz hecho de sábanas con 4 lunares que simulaban 8 y que intentaban crear interpretar al compasivo y al niño Diana. Forman su compañía, el Circo Arena, que va a recorrer Uruguay. En 1890 se embarcan en el 18 de julio y llegan a Buenos Aires. Debutan en Jardín, Florida y Paraguay. Después en el circo de Humberto Primo, donde está el departamento de policía, Moreno y Ceballos, hacen su debut. Claro, hacen su debut, el debut del vuelo de los cóndores, en un trapecio doble. Van a trabajar en el Teatro Colón en 1857, en el Liceo, en el Politlama Nacional, que quedaba en Corrientes y Paraná, pero sobre Corrientes, era un teatro impresionantemente grande. En 1883 se casa con la actriz y acróbata Baldomera Arias, y van a tener 7 hijos,
Y en su honor, el 6 de octubre es el día del circo en la Argentina. O sea, ayer fue considerado el día del circo en la Argentina gracias a su creador, Pepe Podestá, con su primer payaso. Muy bien. ¿Y el payaso tiene cara triste o alegre? El que vos pintaste, digo. No lo miré del todo. Vi la pechera, ¿hiciste los 8? ¿No? Ah, ¿no le hiciste los 8? No, Estos son 8. Para que te enteres. Sí, como este... O sea, la pechera, el brazo. Pintada la boca, tiene los cachetes pintados, no por no circular, porque es uno, un poco pintada la ceja, ¿no? Pero... Bueno, pero tenés que tener en cuenta... Está bien, pero tenés que tener en cuenta entonces que todos estos eran 8. Oh, para... claro. Claro, o sea, que tenían que ver con lo que él quería decir. Claro. Porque Pepito 88. Y después el Chavo del 8. ¿Eh? Después el Chavo del 8. Pero el Chavo del 8 fue otra cosa, hombre. Está bien, también fue uruguayo, ¿no? Pero también fue uruguayo. No, mexicano. Mexicano. Bueno, entonces no. Se puede ver. Bueno, está bien. Va. Vamos a creer que sí. Hay un siglo en el medio entre uno y el otro, ¿no? Sí. Entre 1858 y el Chavo del 8, que fue en 1980. ¿Y cuál es el artista argentino antes de pasar de reír y llorar? No sé. ¿Cuánto? Reír. Ah, hizo. Hacía. Sí. Hacía. Bueno, pero él era un payaso diferente. Es otro tipo de payaso. El 6 de octubre de 1921 se crea el primer museo municipal en la Argentina, en Buenos Aires, cosa que alegró porque daba para pasar un rato agradable y diferente, siendo un museo, supongo que viendo pintura, ¿no? Sí. En 1974 se establece por ordenanza el Día de los Museos Municipales. ¿Es el 6 de octubre? Porque la noche de los museos, ¿por qué la hacen el 9 de noviembre ahora? No sabes. No. En el museo, no te pregunte nada, olvídate. En el Museo Histórico Cornelio Saavedra hay piezas de artefactos de arte del siglo XI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Hay una pinacoteca, hay relojes, Son museos históricos como Repuján. abanicos, mobiliario y biblioteca. Pero te estoy hablando en el Museo de Cornelio Saavedra. Bueno, no sé, de Cornelio Saavedra sí. Bueno, así que el 6 de octubre, el día, o sea, ayer fue el día de los museos. Claro, cosa que... En la ciudad de Buenos Aires. Para todos los tipos de Claro que sí. Pero por eso te pregunté por qué en la noche de los museos se hace el 8 de noviembre en vez de hacerla el 6 de octubre, que es el día de los museos. Claro. Eso es lo que te pregunto. Después Lo tenés que averiguar. Vos que sos artista plástico. Yo no soy artista plástica. Yo no tengo nada que ver con la plástica. Los museos históricos. Hay que ¿Qué ver. tiene que ver? Bueno, los museos históricos Pero la noche de los museos es para todos los museos. Pero generalmente uno acá hace la noche y se abren, bueno, se abren plásticas, la pintura. Lo que se hace la noche de los museos también se lo hace para las escuelas, ¿viste? Los museos. Pero por eso pregunto por qué se hace el 8 de noviembre en vez de hacerlo el 6 de octubre, que es el día de los museos municipales. El día que La lógica. bueno. O sea,
las escuelas están, toda la parte no formal de las escuelas se está preparando la noche de los museos para el 8 de noviembre, para el 9, sí, el 8 de noviembre, digo bien, que cae el sábado. ¿Pero por qué? Para el 8 de noviembre. Toda la parte no formal, o sea, los coros, la gente que hace tango, la Aida Mastrasi, que es escuela escuela nacional de danza, todos están armando la noche de los museos. El 25 de mayo va a estar museo. Pero simplemente les convenga la serie. Fíjate que Arte va, lo hicieron hace un mes y pico, y que hubiese estado mejor en la semana tarde, que es el 21. Pero bueno. ¿Y cuándo lo hicieron? No, lo hicieron antes. Bueno, pero Arte va es una exposición. Quiero decir, referente al arte mismo. Es cuestión de galería. Sí, yo sé, bueno, no sé. El día de la Virgen Nuestra Señora del Rosario es el 7 de octubre, o sea, hoy, es la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. A Domingo de Guzmán la Virgen se le apareció en el año 1208 y le enseñó a rezar en el monasterio de Proule, en Francia, con un rosario en la mano. En el siglo XV se le apareció a Chamo de Rupe y le pidió que en un libro recogiera los milagros del rosario. En el siglo XVI, San Pío V instauró el 7 de octubre como el festejo aniversario de la batalla de Lepanto, donde las fuerzas cristianas derrotaron a los turcos. La Virgen de Lourdes, en 1858, y la de Fátima, en 1917, pidieron que se leyera el rosario en sus rezos a sus videntes. Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres impedían la conversión, entró en un bosque, pasó 3 días con sus noches en oración y en penitencia. Después bajó del cielo la Santísima Virgen con 3 princesas y le dijo que rezaran su rosario para transformar el mundo, destruir la herejía, los brujos, los vicios, motivar la virtud. Entonces el santo entró a la catedral, sonaron las campanas, reunió a los habitantes. Luego una gran tormenta con relámpagos y truenos, y aumentó el terror la aparición de la Virgen, que levantó 3 veces sus brazos al cielo, pidiendo venganza, si no se convertían. La tormenta cesó cuando el santo habló. Entonces todos prometieron mejorar en Tolosa y hubo un gran cambio en la vida de los habitantes de Tolosa. Así que, bueno, creer... Sí, pasaron esas cosas. Milagro de la Virgen. Por eso, creer o no, créase o no, acá tenemos los milagros de la Virgen. Bueno, el 3 de octubre nace en Mar del Plata, en 1940, Clotilde Acosta. ¿Quién es Clotilde Acosta? Me suena la cosa. ¿Te suena la Acosta? ¿No te suena a Acosta?
Clotilde Acosta es Nacha Guevara, cantante, bailarina, actriz, directora teatral, estudió danzas clásicas y actuaciones en el Teatro Colón, fue modelo y comenzó con Locos de Verano de Gregorio Laferrer en 1968. A los 28 años se presentó en el Pairó con Nacha de Noche. En 1969 llegó Anastasia, Querida, junto a Alberto Favero, que se refería a la censura en Francia, en época del macho francés, avalado por el Instituto Di Tella, con canciones de Violeta Parra. También de Tony Leder, de Griselda Gambaro, de Julio Cortázar, Boris Vian, que no sé quién es. Bueno, todos ellos estuvieron en Francia, por supuesto. Bueno, en la época de dictadura posiblemente, ¿no? Exactamente. Ella cantaba canto en Faceta, acá en Argentina, con Facundo Cabral. Sí, señor. Recibió la mención como espectáculo del año por la revista Primera Plana. Apareció en la portada del long play sentada en el inodoro, en uno de esos long plays, el ejército de la nueva canción, Las Damas de la Beneficencia, Un buen par de patadas, El tiempo no tiene nada que ver. En 1970, Onganía cerró el Instituto Di Tella y Nacha pasó a la Botica del Ángel, parodiando a Libertad Lamarque y a otras cantantes. En El Gallo Cojo de Lino Catalano, en La Fufa de Punta del Este, La Cebolla en Mar del Plata. Cantó poemas de Pablo Neruda y de Mario Benedetti en Canciones para mis hijos, que musicalizó Favero. Recordemos que Favero, por supuesto, obtuvo el premio Estrella de Mar en 1973. En octubre de 1924 se exilió por primera vez y regresó meses después. En 1975 volvió con Las Mil y Una Nachas en el Complejo Teatral Estrellas, hoy Picadero, pero luego del ensayo general para el estreno estalló una bomba en el Picadero que mató a un operario del teatro y destruyó todo adentro. Esto demostró que no podían hacerse esas cosas. Las amenazas de muerte contra ella y 26 artistas por la organización AAA hicieron que ella abandonara la ciudad con sus 3 hijos y con Alberto Favero, padre del último, Juan Pablo, mientras que Gastón es hijo de Norman Brisi y Ariel de Anteo del Monstruo, periodista y fotógrafo. Fueron a Perú, luego a México, hace giras, va a Brasil con canciones de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, de Gianfranco Figaro, va a La Habana, en Cuba, en el Teatro Leblanc. Entre 1978 y 1982 en España graba discos y visita Nueva York, donde interesa al director Harold Prince, que la introduce en Nueva York, Washington y Chicago. En 1984, con Aquí Estoy, vuelve y va a llegar Fuimos los Patitos Feos. Recordemos, Fuimos los Patitos Feos, super canción de protesta. Mi ciudad, vuelvo. ¿Y por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? ¿Cantamos porque sí?
Esa cantamos la poesía, ¿no? La vez. Porque cantamos no es la... Por eso, después. Sí, claro. Sí, ¿por qué cantamos? Si yo no me equivoco, es de Mario Benedetti. A ver. ¿Vos de qué ibas a hablar? Sobre el grupo de pintores de París. Bueno, si querés, Bueno, sí, pues un poco de música. porque si no, no puse música para nada, no puse música. Es de Alberto Favero, en realidad, una canción de Alberto Favero, porque cantamos. Y cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, las almas ya no son. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, si el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todos y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Y fuimos lejos como un horizonte, y aquí quedaron árboles y cielos, y cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué canta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Es, como yo te dije, de Mario Orlando Benedetti, la letra y la composición, o sea, la música es de Alberto Favero. Mario Bueno, letra. y la letra sí, contento. Bueno, contanos lo que ibas a decir vos, que yo tengo un montón de cosas para hablar, pero bueno, no vamos a... No te voy a dejar decir nada. ¿Qué tal, amigos? Espero que me escuchen. Espero que me escuchen. Tengo mucha interferencia, pero espero que me escuchen. Bueno, en este caso, hablando un poco sobre arte, voy a hablar sobre un grupo que fue en París, la Escuela de París, ¿no? Fue en los primeros años de 1900. La Escuela de París era el alma del arte, ¿no? Es a través de un ferviente y vivo de los pintores de la pintura figurativa y toda la cultura figurativa, donde cualquier aventura era posible, e inclusive la más novedosa y desprejuiciada. Yo sé lo que te pasa. Estás mirando con el anteojo. No podés. Y no podés leer. No sé por qué no tenés los anteojos que te dicen. Bueno. Era parte de todas las renovaciones y las revoluciones. Y del impresionismo en adelante, y con su fiebre de vida y generosidad. Era el espejismo de todo joven artista, ambicioso de vivir en su tiempo. Es decir, fue una revolución cultural lo de París, y todo tanto el nivel local como extranjero, todos jóvenes con ansias de vivir y de hacer cosas nuevas, estaba de moda París.
¿no? En Francia en esos tiempos. Así como motivó a jóvenes extranjeros que se establezcan en París. Los españoles, por ejemplo, Picasso, Juan Gris, los italianos, Modigliani, Severini. ¿Pero todos esos se establecieron en París? Sí. Los eslavos, el ruso Chagall, el lituano Soutien, el húngaro Pastin, el polaco Kisle, todos convivieron en la denominada Escuela de París, ¿no? Pero cada uno tenía su propia vivencia, donde se hizo una vivencia personal de cada artista. Se pueden también incluir los artistas locales, por ejemplo los franceses Utrillo y Roal. Se excluyen un poco de ellas Picasso y Juan Gris y Chagall y Severini, porque tuvieron un nivel de vanguardista, ¿sí? Dichos artistas buscaban la poética, realizando sus obras con un lenguaje no adecuado a ninguna corriente de moda. Luego, algunos de ellos fueron cambiando de rumbo, como Roal, que se adhirió al grupo posterior de Fauves, ¿no? Las Fieras, que era una visión un poco distinta, ¿no? Muchos de ellos se habían formado en atelier de Gustave Moreau, así como el gran pintor Henri Matisse, uno de los grandes pintores franceses, fauvistas. Pero también la pintura Roal se destacaba por una profunda urgencia interior que tenía. El pintor era un católico ferviente y era distinta la poética de los Fauves. Los Fauves podemos contar con Matisse, Marqués, los franceses Dufour, eran todos de ese tipo de pintura francesa. Esta corriente pictórica tenía una gran alegría de vivir, solar y de alegría. Y tenía el uso del color muy brumoso, muy apasionado y muy trágico también. Porque era un poco fuerte, excesivo, y trabajar de forma planimétrica. Era completamente distinto a la pintura de impresionista, ¿no? Roal tenía una visión del mundo crítica, osca y dramática, con una acongojada y sufrida participación sentimental, con un dolor frente a esas corrupciones de las miserias morales y materiales que había en la vida. ¿De qué año? Y en ese tiempo era 1902, 1903. Principio del siglo XX. Todo esto empezó en 1900, ¿sí? Okay. Pintaba, tuvo dos etapas, pintaba las escenas con temática de prostitución, de clones, de bailarinas. ¿Era lo que había en ese momento? Sí, aparte era por el carácter de él, ¿no? El carácter de él que era un poco aislado, ¿sí? Con también grotescas escenas de tribunales. Ese era el lugar, o sea, los lugares que él salía a visitar incluso. Sí, aparte un poco por carácter también, era un poco reservado, se distanciaba de la gente. Okay. Sí. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las obras del pintor fueron cambiando y adquirió una nueva sugestión con el uso de su obra, haciendo contornos negros y que encerraban las formas que pintaban, ¿no? Con un furor agresivo, pero en este caso, el segundo periodo
fue un poco más calmo este artista. Introdujo los temas sacros, sabemos que, como he dicho, que era muy religioso él, y con calma y simbología, y empezó a utilizar simbología. Otro pintor francés que había nombrado, que fue Utrillo, hijo de una gran pintora, Susan Baladón, que a su vez, mirá lo que es, ¿no? Susan Baladón era la madre de Utrillo. Y era muy conocido, este color tiene muy buena pintura. Vos si ves ahora, es una pintura. Que a su vez ella había sido modelo de Degas, un pintor impresionista, de Renoir también, de Lautrec, ¿sí? Y Puvis Chavanés. Son pintores conocidos de época, ella fue modelo. ¿Sí? Y fue la madre de Utrillo. Era de la legión de los desheredados de la vida, era lo que era Utrillo. Era el último de la sociedad ordenada. ¿Sí? Sí. Donde que se hizo vicioso y empezó a tomar bebida, empezó a beber. ¿Sí? Otro gran conocido de él que empezaba a beber, ¿quién era? ¿Quién? Modigliani. ¿Modigliani empezó a tomar? Sí. Ahora después voy a hablar de Modigliani. Fue internado en clínica también por causa de eso, con pérdida de libertad, momentos, y por momentos tenía lucidez, y por momentos tenía semi-locura, todo producto de esto, ¿no? ¿Pero cómo se llamaba Utrillo? Utrillo, es Víctor Francés. Pero parecería a la vida de Van Gogh. Sí, viste, tenían cosas que ver. Era inhibido y huraño, incapaz de mantener relaciones con sus semejantes. Tenía parte del otro pintor, ¿no? Encontrando en la pintura un cable a tierra. Cuando empezó a pintar, encontró un cable a tierra. Los pintores, uno interpreta que sí, la pintura la acceso. No. Pero fíjate que tenía... Pero él era hijo de artista y una gran artista, ¿no? Sí. En realidad se escondía. Sí, un poco la pintura la encontró por casualidad. ¿Viste cuando uno encuentra pintura y empieza a pintar? ¿Sí? Fue como un medio de liberación para él, ¿no? No tuvo un maestro verdadero y no le interesaba investigar sobre el arte, ¿no? Pintaba, en esa época empezó a pintar paisajes del barrio de Montegarce, que fue una que más quería. Pintaba iglesias, fachadas de fábricas, algunas abandonadas, por ahí pintar algún árbol, pintó del barrio que amaba, ¿no es cierto? Algunos pintarán para perpetuar la imagen que estás viendo. También pintaba pinturas donde ponía alguna bandera francesa, ¿sí? No pintaba figuras humanas, es decir, cuando las pintaba, no las pintaba bien, no era su don. Y algunas pinturas humanas figuras humanas que hizo las pintaba en España, ¿sí? Porque no miraba a la gente, entonces no podía... No, porque no tenía... No, por ahí no le salía. También se acercaba a la sociedad y eso se veía en la pintura. Claro, está bien. Y un recuerdo remoto que tenían pintores Cézanne y Pichat. Cézanne que revolucionó un poco, que después hizo el cubismo. Y Pizarro era un gran pintor de paisajes. ¿Sí? No sé si ubica la pintura de Pizarro. Bueno. Su característica principal del pintor es el silencio, la soledad, la melancolía, ¿sí? En su obra pese a todo esto, su obra se hace famosa. Es decir, se ve que la pintura que hacía también representaba el barrio, ¿no? Ciudad. Y bueno,
Y él representaba un tiempo. Un tiempo también. Y eso le dio al pintor una seguridad que no había encontrado, ¿no? Bueno, siguiendo con este otro pintor de época, extranjero también, en 1906 llega a París Amadeo Modigliani, italiano de Livorno, ¿no? Que se hace actor de Utilillo, ¿sí? Y que por su destino venturoso y trágico tiene un poco que ver con, ¿no? con el pintor que nombró recién. Acreditar la leyenda que eran pintores malditos, estos pintores eran malditos. Por eso te estaba diciendo, Paul Cézanne es de la época del pintor. Claro, y ese lugar decía que estaban pintores malditos, y casualmente Modigliani era uno de ellos que también se enfocó en el vicio. En realidad los malditos no es que fueran malos, se les decían malditos porque eran depresivos, todo lo que pintaban era muerte, muy depresiva su vida, se aislaban. Claro, eso te digo, o sea, no es que se les decía malditos porque eran malos, no, seguro. Se decían malditos justamente por las características de la pintura que tenían. Bueno, en este caso Modigliani era un pintor un poco distinto, porque vino joven, era bello, era muy lindo, era inteligente y además muy culto, Modigliani. Vivió en París vivió una vida breve y turbulenta, ¿sí? Fue amado por las mujeres, se decía que las mujeres que pintaban después las separaban, ¿no es cierto? Que se hicieron amantes de él. Pero fue atormentado, pese a todo, fue atormentado por la pobreza y su frágil salud, ¿no? Era muy protegido también por los amigos, que lo querían mucho, era muy amiguero, ¿no? Y pese a esa existencia que tenía, ¿sí? También lo apoyó mucho Picasso, que Picasso no apoyaba a cualquiera, encontraba en él su buena obra, encontraba un sentido a la obra. Sabemos que hizo las mujeres alargadas, con el cuello alargado, pintaba desnudo femenino. También en una parte hizo escultura en 1915. En 1910, empezó en 1915, inspirándose en una obra de Brancusi, que hacía obras alargadas, muy bueno escultor Brancusi. Si ven obra de él, van a ver qué buena tenía. Y la escultura de Modigliani también era buena, ¿sí? Es decir, Brancusi ejerció gran influencia en Modigliani realiza cabezas cuadradas, cariátides, estilizadas y con elegantes efectos decorativos. Después de un tiempo él vuelve a la pintura, cuando ahí donde hace toda la serie femenina. Era un pintor muy refinado, el buen gusto, la buena música, ¿sí? Pero la vida y la pobreza lo perdió. Tal es así, ¿sí? La bebida es lo primero que nos pierde. Y la pobreza también. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que todo es cíclico. Vos empezás a tomar, pues necesitas tomar, y lo poco que tenés, poco que te entra, lo gastás de dinero. Pero también estás... lo mismo que el que se da. Claro, pero también estás en estado depresivo, que pese a ser pobre te lleva... Te digo, es lo mismo que el que se droga, el que se hace adicto. Sí. Es exactamente lo mismo, o sea, vos no tenés mucho, y si lo poco que tenés lo gastás en lo que te gusta, sí, es tomar o drogarte, y bueno, estás invirtiendo más dinero en eso. Sí. Y te estás haciendo más pobre. Seguro. Y bueno, él por todas esas cosas que he nombrado, no tuvo a nadie que pudiera sacarlo de
Sí, tuvo muchos amigos, tuvo muchas mujeres. Amigos que lo sacaran de ese... Posiblemente lo hayan ayudado y él volvió a los suyos. Y como era un poco débil, era un poco enfermo, le agarró tuberculosis, murió a causa de ella, ¿sí? Eso por la época. Claro, y bueno, en ese tiempo, bueno, sabemos que estaba Juan Gris, pintor cubista, Picasso, que ya era un pintor muy reconocido, uno de los grandes pintores de la época, un revolucionario. Así que bueno, esta es toda una etapa linda de París, aparecieron muy grandes pintores bohemios, pintores como él nombró algunos que vivían en la pobreza. Pero bueno, es una etapa linda de París que hubiese sido lindo estar en esta época. Bueno, en estos momentos seguiremos, amigos. Gracias. ¿Te hubiera gustado estar en esta época? Sí. Yo tengo anotado que el 5 de octubre es la Semana de las Artes. ¿Es cierto? ¿Estamos en la Semana de las Artes hoy? ¿Ahora? Sí, generalmente ¿no? de las artes fue el 21, el día de la fiesta plástica, ¿sí? Pero la Semana de las Artes salió ahora para decir. Sí. Por eso te estoy preguntando. Sí. O sea, eso es lo que yo tengo anotado ahí, claro. de otro año. Sí. Pero... Porque el año pasado se había hecho en septiembre, ahora fue en... ¿Pero por qué cambian? Sí, porque... O sea, hay muchos... No, el 1 de septiembre fue el día de estudiante. Bueno. El día de primavera... Es el día de la primavera, el día del fotógrafo... El día de la artista plástica. Entonces sí. Es buena época para festejarlo. Esto realmente se debe hacer en septiembre. Pero estamos en octubre. Bueno. El 10 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Danza, en homenaje a los 9 bailarines del elenco estable del Teatro Colón, que en el año 1971 perdieron la vida en un accidente de aviación cuando partieron de Buenos Aires hacia Chubut en el Teatro Español de Trelew. Iban a dar un espectáculo a beneficio. Ese día partieron Antonio Zambrano, Norma Fontenla, José Neglia, Carlos Giacino, Margarita Fernández, Carlos Santamarina, Rubén Tanga, Sara Bochonski, Marta Bastanti. Al año de este acontecimiento, el escultor Carlos de la Córcova inauguró una fuente en Plaza Lavalle coronada con las imágenes de los bailarines. El 6 de octubre el 6 de octubre fue ayer, es el día del circo, como dije antes, en homenaje a Juan José Podestá, que nació en 1858 en Montevideo, pero vino a la Argentina desarrollando una labor pionera. El 5 de octubre nacía Luis Lumière, que yo lo había preparado, ahora no me pregunten dónde, yo lo tenía en uno de los cuadernos, que lo dejé preparadito para hablar de él. Ahora no me acuerdo. Hablé, del cine. Claro. Exactamente, pero por eso yo lo tenía en uno de los cuadernos y acabo de cerrarlo y no se lo tengo, pero ya. Claro, fue cuando empezó el cine, una escena muy famosa, que fue cuando se veía por la pantalla un tren, una locomotora avanzar, como que venía hacia la gente. Y la gente pensó que realmente se le venía el tren encima, se asustó mucho, y era la magia del cine. Claro. Fíjense en qué época, cómo empezó todo, ¿no? Se llamó la llegada de un tren a la estación. Sí. Y era el comienzo de muchos rollos que se iban a impresionar para obtener imágenes en movimiento. Luis Jean Lumière nació el 5 de octubre de 1864, indonesio francés, director de cine,
hijo de Antoine Lumière, comerciante de la ciudad de Besançon, dedicado a la fotografía. Los Lumière se enteraron de los nuevos inventos, como el de Tomás Alva Edison, con el kinetoscopio, y entonces Luis experimentó sobre la fotografía. Y crearon el cinematógrafo, porque la fotografía, si vos la pasás... 24 horas por segundo. Claro, si vos la pasás rápido, te da justamente una imagen de cine. Bueno, los dibujos animados se hacía con eso. ¿Así nacieron? 24 cuadros con Claro. eso y un segundo también. Exactamente, eso es el cine, realmente. Y apareció justamente con el invento de Edison del kinetoscopio, que era... Circular. Exacto. Bueno, ahí es donde Luis Lumière empezó a experimentar con la fotografía y apareció lo que se llamó cinematógrafo. Y se patentó en 1894. El 28 de diciembre de 1895 patentaron y mostraron su invento, esta película que vos nombraste recién, La llegada de un tren a la estación. Era el comienzo de todos estos rollos que iban a impresionarse para obtener imágenes en movimiento. El regador, un hombre que está regando, un chico pisa la manguera y el agua no salía, acerca su cara a la boca de esta manguera y entonces en el momento que el niño quita el pie, el agua sale a chorro. Ese fue el regador. Pero bueno, así que lo tenemos a Luis Lumière como yo dije recién. Cuando nombré lo del 10 de octubre, bueno, lo tengo que buscar igual en otro lado. El Día de la Danza es yo lo tengo fue un día muy especial porque en realidad se cambió un bailarín por otro, porque había uno que no podía ir y que tenía que haber ido. Nombraron a otro para que lo sustituyera. Ese otro, cuando a la mañana llega a la casa, se está arreglando para salir, le dice a la esposa que tiene una rara sensación, almuerza con todos sus hijos, bueno, y después a partir de que se va, pierde la vida directamente. Fue como una premonición, exactamente. Norma Fontenla también había tenido una premonición. En la época había esas cosas también, ¿no? Así que, bueno, yo tengo muchas cosas de las que hablar, pero bueno, vamos a recordar, sí, estamos llegando al final y si no nos van a sacar corriendo. 15 minutos, bueno. Tenemos el nacimiento de John Lennon el 9 de octubre, si no me equivoco, y el 8 de octubre, de mañana, el nacimiento de Juan Domingo Perón. No hay que olvidarse de esto, o sea, yo lo iba a recordar, Naya Guevara fue, bueno, básicamente peronista nata, me parece. El 8 de octubre de 1895 nace Juan Domingo Perón en Lobos, fue político, militar, escritor, 3 veces presidente de la Nación, el fundador del peronismo, la única persona en ser elegida 3 veces por sufragio universal, o sea, no como dictador, o sea, no es que él se puso directamente, sino que lo hiciera. Participa en la revolución del 43, liderada por un grupo de militares nacionalistas organizados bajo el grupo de Oficiales Unidos, para poner fin a lo que fue la década, las políticas de la década infame, que fueron las que estuvieron en 1930, con Félix Uniburu a la cabeza.
tras establecer una alianza con las corrientes sindicales, socialistas y sindicalistas, asume distintos cargos, entre ellos el del Departamento Nacional del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Bueno, en octubre de 1945 un golpe palaciego lo fuerza a renunciar, luego ordena su arresto, lo cual desemboca en una masiva movilización de toda la gente obrera el 17 de octubre de 1945 que exigió su liberación. Los militares no sabían cómo estar, dijeron que él se había sentido mal y que por eso lo habían llevado al hospital militar y lo tuvieron que volver a traer a Buenos Aires. Ese mismo año contrae matrimonio con María Eva Duarte, quien desempeñó un papel político importante durante su presidencia. Y en 1946 se postula como candidato a la presidencia de la Nación, siendo electo, por supuesto. John Lennon, la música de 1969, grabada en el Sheraton, todo el mundo está hablando de bajismo, de jazzismo, de fascismo, de modismo, ese ismo. Todo lo que decimos es darle una oportunidad a la paz. Todo el mundo está hablando del ministro, de siniestros, de barandillas y de botes, obispos y rabinos, Sillok y Popeyes. Todo lo que decimos es darle una oportunidad a la paz. Esto es lo que John Lennon dice en su música en 1969, grabada en el Sheraton. Bueno, y el 11 de octubre de 1971 va a estrenar Imagine en Estados Unidos. El 24 de octubre de 1975 la estrena en el Reino Unido. Bueno, el asesino de John Lennon fue Mort David Chapman. No sé si sigue preso o no, si fue indultado o no. Pero bueno, se sabe que fue que Mark David Chapman, en realidad lo que había sido un fan de los Beatles y como quería pasar a la posteridad, puede ser que sí. Puede ser que él solo haya deseado pasar a la posteridad. Pero lo que se supone es que como John Lennon se separó a los Beatles en realidad cuando se casó con Yoko Ono, entonces de alguna manera fue producida, o sea, lo mata justamente por venganza, por haber terminado, por haber separado a esta banda que, bueno, desde 1962 hasta 1970 y pico estuvieron tocando, ¿no? Bueno, todo llega, o sea, todo tiene su final, y por decirlo de alguna manera. Lo que vos no te acordaste de decir es que el 1 de octubre de 1892 nace en la ciudad de La Plata tu pintor preferido, Emilio Pettoruti. Y no lo dijiste. No lo dije porque estaba enfocado en el tema que había traído. Que va a morir en París el 16 de octubre. Es el pintor que trajo la vanguardia argentina. Hizo una revolución en la Galería Huicol de 1924. Época en el presidente de Alvear concurrió a la muestra.
Tal es la revolución Marcelo Telvia. Marcelo Telvia. Tal es la revolución. No ninguna obra. Tal es la revolución que hizo que en protesta por algunos que estaban en contra de su pintura, tuvieron que poner vidrio a los cuadros, ¿sí? Porque lo quería romper en esa época. Pero no lo rompieron. A bastonazos. ¿Sí? Porque trajo la pintura cubista y la pintura abstracta, y entonces los pintores que no estaban acostumbrados a este tipo de vanguardia estaban en contra, decían el diablo, ¿no? Que Petrucci era el diablo en persona y que su obra era más limpia. Así que por eso es que no lo querían. Pero Petrucci tenía ya su personalidad, desde muy joven se fue a Italia, ¿no? Estuvo en Florencia, y después viajó a París y se pusieron en todos lados. Inclusive conoció a pintores futuristas que ellos mismos decían que Petrucci era futurista, querían que Petrucci sea futurista, pero él decía que no era futurista, que tenía otro enfoque, ¿sí? del movimiento. Así que es muy recordado Petrucci. Su primera obra, pintura que se vendió acá, la compraron en Córdoba, ¿sí? Creo que se llama El Baile. Así que la primera pintura está en el museo allá de Córdoba. El Baile, sí. Y hizo una serie de arlequines, muy buenos arlequines que lo pueden ver en el Museo de Bellas Artes. Petrucci lo que quería era un poco cotejar los arlequines de él con los de Picasso, me equivoco de Aquel también que hizo arlequines. Miren qué manera, qué confianza que tenía el pintor, ¿no? El pintor de La Plata. Así que fue becado de acá, como otro gran pintor que fue director de todo lo que era arte y departamento de becas. Así que miren la historia que tenía Petrucci, que hizo amigos también, conocer su solar, se hicieron amigos, vivieron juntos, saben bien que su solar también se destacó mucho en pintura, viendo obras de él también en Bellas Artes. Los invito a que vayan a ver obras de Petrucci al Museo de Bellas Artes, que es muy buena, los soles, la naturaleza muerta, los bodegones y los arlequines, por supuesto. Vayan a ver, es una obra muy buena, muy exquisita y muy buen manejo del color. Y también hecha afuera, por supuesto, acá enseñó Marcelo Telvia, tenía su taller donde fue mucha gente y donde salieron muchos artistas. Así que bueno, un abrazo a la memoria de Petrucci. ¿Sí? De la cual no te habías acordado. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a mi hermano, a Sergio, que sí nació también un 8 de octubre, igual el mismo día que Juan Domingo Perón. Libriano como él y como John Lennon y como que habla, que no se han recordado el cumpleaños, una que yo sé. Vos no viniste cuando vos tenías que haber venido para tu cumpleaños y no viniste, así que yo no me puedo acordar de tu cumpleaños si no estás, o no puedo por lo menos festejarlo si vos no estás acá. Bueno, y nada, creo que estamos terminando por el día de hoy. Hay muchísimas cosas más para decir. Tengo mucho acá, pero bueno. Te quería hacer una mención a un gran escritor que publicó un libro de todo un poco, Guillermo May. La obra son 2 tomos, un poco de historia, de filosofía. Lo publica Editorial Autores de Argentina. Son 2 tomos de 800 hojas, así que se lo recomiendo. Que aparte de un gran escritor, una gran persona y que tenga mucho éxito para su obra y bueno, que la puedan ver. ¿A quién? A la obra de... ¿Cómo que lo puedan ver? Tienen que ir a comprarlo, no lo van a ver. ¿Dónde se vende? Bueno, lo compren y después lo ven. ¿Pero dónde se vende? Entonces, en editoriales, en distintas librerías lo pueden ver. Se llama De todo un poco.
¿sí? De todo un poco. ¿En qué librerías lo encontrás? No lo van a pagar vos. Editorial de Argentina. ¿En qué librerías está? No tengo ese detalle, pero imagino que debe ser librería, la gran librería. Ahí a poco se va a ir difundiendo, ¿sí? Pero es un escrito que habla sobre psicología, filosofía, historia, toda Argentina, y con una mirada muy observadora, muy detallista, porque él es un gran investigador, que hace mucho que escribe y ya ha recibido premios. Así que bueno, espero que lo puedan hace mucho comprar. que escribe y se presenta a concursos, porque si no recibís premios. Yo también escribo, pero no me presento a concursos. Hay veces que podés hacer una publicación y ser de buen vista y ser premiada, y eso le pasó a él también. Por eso, bueno, está bien. Bueno. Están los que nacen con estrella y los que nacen estrella. Él nació con estrella. Esperemos. Así que, pero bueno, le vamos a mandar un saludo. ¿Cómo se llama? Guillermo Contreras. Guillermo Mayer. Guillermo Mayer. Sí, es un apellido alemán. Guillermo Mayer. ¿Meyer o Mayer? Puede ser Mayer. No sé, ¿cómo se escribe? Mayer. En realidad se escribe Mayer, nada más. Porque Mayer hay varios apellidos que se escriben, pero con Y-E-R. Y este es Mayer. No sé, hay que ver si se lo escribieron bien o no. De todo un poco. Entonces, búsquenlo en las librerías, salvo que quieran ir a buscar el libro de El Milagro que escribió nuestro presidente Javier Milei, que presentó ayer con un montón de gente en el Movistar Arena. El Milagro. Sobre economía. Bueno. Supongo que va a aparecer en un montón de lugares. Nuestra economía está en etapa todavía, ¿no? Todavía no está cumplida. Pero esperemos que se cumpla bien. A jugar por la cantidad de gente que fue, supongo que es un milagro. Sí, es el milagro de Javier Milei, no es el milagro de la... Tantos nos han defraudado, espero que esta vez se pueda lograr algo. Bueno, los que saben dicen que está diferente a lo que era hasta ahora. Sí, se tuvo que calmar un poco, porque si no perdía muchos votos. Bueno, pero ayer cantó, así que... Sí, él hizo un show. Bueno, hay muchísima gente más para nombrar y hay muchísimas cosas más para empezar a decir. Vamos a recordar a Andrea de Bombonera, de calle Corrientes 1479, entre Paraná y Uruguay. Hoy estuve por ahí y estaban preparando todos los regalos para el Día de la Madre, con bombones, con cajitas especiales, con flores especiales para el Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre, así, el tercer domingo de octubre, así que, bueno. Sí, bueno, para el Día de la Madre recuerden que en Bombonera pueden ir a conseguir muchas cosas para ese día. Vienen muchos festejos como te dije recién, de los cursos de no formal de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, así que, bueno, estén atentos. Mañana en Plaza Almagro, por ejemplo, entre las 2 y las 5 de la tarde se va a hacer bailes de distintos tipos, se hace tango, en especial, por lo menos el grupo en el que yo estoy va a bailar tango. Sé que hay otras danzas también, flamenco y folclore, si no me equivoco. En la noche de los museos se va a hacer en el Teatro 25 de Mayo la participación durante el mediodía de varios grupos de tango de los seres en el Teatro 25 de Mayo en la calle Triunvirato 444. Al mediodía van a haber distintos talleres de
tango y otros bailes de la ciudad de Buenos Aires. Y en la nochecita se va a presentar la gente de la Aida Mastrassi, todas las chicas que están estudiando en el Aida Mastrassi, profesorado de danza, van a hacer la representación también ahí en el 25 de mayo. Esa escuela está en Villaduro, ¿no? ¿Cómo? Villaduro. ¿Qué cosa? ¿Qué escuela? No, la Escuela Nacional de Danza está. Hay una sede que está Sarmiento y Esmeralda. Hay otra sede que está por Devoto, que se llama Jorge Don. O sea, se llaman de distintas maneras. Yo hablé de la Aida Mastrassi, que es la escuela que está en Esmeralda. Puede ser que sea la otra escuela de danza, porque hay una Jorge Don y la otra, no me acuerdo, será Norma Fontenla seguramente, creo que sí. Pero bueno, ¿qué más? En el marco de la Noche de los Museos se está haciendo en distintos lugares, en Parque Patricio, hay un coro que va a cantar también. Bueno, hay distintos lugares, así que pónganse... Muchas escuelas históricas también, Normal 4, Escuela Cerámica de Bus, también... ¿Pero qué van a hacer ahí? Intervienen en la Noche de los Museos. Intervienen en la Noche de los Museos, es el 8 de noviembre, que es sábado a la noche. La Escuela Bernasconio, la Escuela Histórica, el Centro Patricio. Hay varios lugares que pueden ir. ¿Sí? Bueno, pero ya estamos hablando de noviembre. Ahora estamos hablando ya mañana en Plaza en Sarmiento y Bulnes, que es la Plaza Almagro. Pueden ir de 2 a 5 de la tarde a divertirse un rato con la gente que va a estar ahí bailando, si quieren. Si quieren. Si no quieren, y si tienen tiempo. Y el miércoles 15, o sea, el miércoles de la semana próxima, en el Adán Buenos Aires, también va a estar la gente del Instituto de Danza, Aida Mastrassi, ofreciendo un espectáculo de danza. Ahí también es gratuito, pueden ir, verlo, y lo único que se pide después es una gorra para ayudar a las alumnas de la Aida Mastrassi a seguir produciendo, a comprarlo el vestuario y a seguir haciendo cosas, incentivar la danza. Bueno, les mando un abrazo muy grande y el jueves les voy a hablar de todas las obras de teatro que se pueden ir a ver. Hoy se nos pasó el tiempo, así que nos vemos el jueves nosotros y nosotros dos el martes próximo, el martes que viene. Gracias, Jefita, por estar ahí. La semana que viene les voy a poner música. Había muchas músicas para poner porque teníamos que hablar de Violeta Rivas, de Violeta Parra, de otra Violeta que en realidad... pero bueno. Las Violetas, pero vamos a hablar la semana que viene. Les mando un abrazo a todos. El hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios. Tu conexión con el mundo en un solo lugar, con toda la información y el entretenimiento. Abasto Radio TV, mucho más que una radio. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Casino en casa. ¿Querés jugar? ¿Querés ganar? Probá tu suerte con Jessica, tu cajera de confianza. 223-347-8432. Pedí ya tu usuario. Primer carga, 20% extra. Mencionando la radio, fichas de regalo.
Celu Apuestas, la plataforma más confiable, sin límites de recarga ni retiros. Jugá con Jessica, tu cajera de confianza. 223-347-8432. Panadería La Morena, Jaureche 21, Mar del Plata. Pan, facturas, servicio de lunch y tortas a pedido.